Hola, varios alumnos me han preguntado cómo empezar a trabajar una pieza nueva. Entonces, para mí, más allá que aprender las notas de principio a fin, es importante entender desde el principio qué es lo que se va a tocar, de qué se trata la obra, de qué quiso decir el compositor cuando escribió la obra. Entonces, para esto necesitamos hacer un pequeño análisis, no tiene que ser nada muy complicado, pero sí saber de qué se trata. Si, por ejemplo, bueno, en literatura, por ejemplo, tenemos una novela, tiene su estructura, un cuento, etcétera. Entonces, también la poesía, también en música tenemos un montón de formas. Entonces, tenemos que saber qué es lo que vamos a tocar. Por supuesto, ubicarnos en el contexto histórico. Yo voy a tratar de tomé una invención de Bach a dos voces, la voy a ir tocando y analizando al mismo tiempo. Es mi análisis, no existe un análisis per se, realmente es lo que yo creo que es con lo que sé. Entonces es la invención número 2 a dos voces, número 4 a dos voces. Bueno, entonces de entrada ya sabemos, se trata de un contrapunto a dos voces. Estamos en re menor porque tenemos un bemol en la armadura y empezamos con un re y luego tenemos un do sostenido. Estamos en un compás ternario, por lo tanto es un movimiento de danza. Estamos a 3 octavos. Lo deberíamos, a la hora de ejecutarlo, tal vez al principio lo vamos a hacer más lento, pero a la hora de tocarlo, realmente pensarlo a un tiempo y no a 3 tiempos. Entonces, yo les recomiendo otra cosa muy importante, es utilizar una buena edición. Yo le recomiendo esta, mi favorita, pero también puede ser un facsímile o en internet hay muchas ediciones gratis que respetan la idea original del autor. Entonces, por favor, no utilicen ediciones donde el editor cambia las notas o los ornamentos o cualquier cosa. Entonces, voy a hacer mi análisis. Voy a tocar el inicio. Creo que esta es la exposición o la introducción. Al tema o a los personajes les vamos a llamar sujeto y contrasujeto. Aquí el sujeto está dividido en dos, en A y B. Primer compás tenemos una escala ascendente en re menor. Segundo compás, una séptima, un salto de séptima. Y esa va a ser la temática constante. Tenemos un perpetuo de semicorcheas que solo se interrumpe por las cadencias. Luego, el contrasujeto son corcheas que acompañan el sujeto. Entonces, es un contrapunto reversable, es decir, que el sujeto pasa a las diferentes voces de forma, creo que es libre. Contrasujeto. Episodio 1 en círculo de quintas. Cadencia perfecta. Pasamos a fa mayor. Entonces, esta sección está marcada. Todo esto nos lleva a una cadencia perfecta
Entonces terminamos la cadencia, una cadencia perfecta, entramos al ritornello en Fa mayor, círculo de timbres, La menor, escala armónica, queda de dominante en la izquierda. Vamos a una cadencia. Okay, entonces todo esto nos lleva a esta cadencia final. Primero una parte tranquila de círculo de quintas, un episodio, y luego una parte un poco más, un estreto que nos lleva a la cadencia y la parte central, una cadencia marcada por un hemiol, por supuesto, a la menor. Aquí tenemos la menor, episodio 3, círculo de ritornello, cadencia rota, cadencia perfecta con un hemiol. Entonces, ya tenemos un pequeño análisis de lo que es el tema de las armonías principales y sobre todo de las secciones. Las cadencias nos delimitan las secciones, nos parafean, digamos, la obra. Entonces, marcar las cadencias. Luego, yo le recomiendo que trabajen manos separadas siempre, de preferencia con metrónomo, que hagan ese análisis temático, entender de qué va, y hacia dónde vamos sobre todo. Generalmente siempre vamos hacia esa cadencia. Entonces, buscar esa cadencia, y si hay un hemiol, sentir ese hemiol. Es una división binaria de un compás ternario. Aquí estamos a 3, 1, 2, 3, 2, 3, pasamos a 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. O sea, el acento se desplaza porque el quinto grado no va a caer al principio del compás, va a caer a la mitad. El quinto grado es un acorde que crea tensión, es un acorde que nos pide ir a la tónica. Entonces, no olvidar esto, siempre saber que la tónica nos crea tensión y la dominante nos crea tensión y la tónica es volver a casa. Entonces, delimitar esto, tenemos en este caso, teníamos 3 cadencias perfectas, una cadencia rota que inmediatamente nos resuelve a una pequeña coda utilizando la parte B del sujeto para terminar con una cadencia perfecta.